El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren, de lo que vamos a hablar a continuación son de conceptos que se utilizan para que nosotros podamos darnos a entender sobre procesos geométricos. Miren, en geometría y muchas otras áreas de nuestra vida, lo que se afirma se tiene que corroborar para que las personas a quienes va dirigida esa afirmación, pues quede convencida de lo que estamos diciendo. Fíjense, en otro ámbito, en el ámbito legal, hay juicios, ¿no? En donde hay personas involucradas en algún problema legal. Imaginemos, por ejemplo, en un homicidio. Si se atrapa a la persona homicida, bueno, siempre hay dos partes, ¿no? La parte acusatoria y la parte de la defensa. Y pues cada parte quiere hacer su trabajo. Una para mostrar pruebas de que la persona es culpable y la otra para mostrar pruebas de que la persona es inocente, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que además de la habilidad del abogado, va a contar bastante las pruebas que se presentan. Si las pruebas son convincentes, bueno, pues resulta que esa parte es la que va a ganar, ¿no? Tal vez la que presente las pruebas más convincentes. Y sobre todo las pruebas más reales, tal vez, ¿no? Dejemos a un lado la cuestión de la extorsión o del soborno. Bueno, pues las pruebas determinan la culpabilidad o la inocencia de la persona. Ajá. Así ocurre en nuestro ámbito cotidiano. Ustedes mismos han experimentado esa situación. De repente dicen algo y la contraparte les dice, no creo o no te creo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que aportar pruebas, tenemos que aportar elementos para que lo que estamos diciendo se entienda, se comprenda, se ratifique que es verdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta, joven, que en el ámbito de la geometría así se manejan también las cosas. Y ahí es tal vez con un poquito más estricto, ¿verdad? Lo que se diga en geometría se tiene que corroborar. Así se ha hecho desde la antigüedad. Todo lo que los matemáticos que se han dedicado al estudio de la geometría han dicho, lo han corroborado, ¿sí? Lo han demostrado. Y las personas que estudian esas demostraciones se convencen de que lo que dijeron en su momento es correcto. Ajá. Y por eso escuchamos de repente términos en la geometría como teorema. Un teorema digamos, una afirmación que ha sido comprobada, ¿sí? O que requiere demostración y esa demostración ya se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, los teoremas, jóvenes, son principios matemáticos que a veces no son tan fáciles de entender, ¿sí? Y que para poder comprenderlos ampliamente, pues resulta que tenemos que demostrarlo, ¿sí? A ver, vamos a recordar algún teorema por ahí que ustedes hayan escuchado. A ver, ¿qué teorema conocen? Hay uno muy famoso, muy popular. ¿El de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, ¿no? Ustedes así lo han escuchado mencionar, el teorema de Pitágoras. Primero, ¿con qué elemento geométrico se relaciona el teorema de Pitágoras? Con un triángulo. Bueno, como un triángulo, pero, por ejemplo, un triángulo equilátero. Es un triángulo rectángulo. Ah, bueno, como un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras se relaciona exclusivamente con un triángulo rectángulo. ¿Y qué característica tiene un triángulo rectángulo que lo diferencia de los demás? ¿Que tiene un ángulo de 90 grados o recto? Ajá, exactamente. A los ángulos de 90 grados se les llama rectos, ¿verdad? ¿Saben por qué se les llama rectos? Porque antes no existían unidades de medida. Los grados no son las únicas unidades de medida para los ángulos. Están otras unidades de medida como los radianes. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero para no usar una unidad de medida específica, para no hablar de grados, decimos un ángulo recto, ¿verdad? Cuando se dice un ángulo recto y estamos en el ámbito de los grados, pues decimos vale 90 grados, ¿sí? Cuando decimos un ángulo recto y estamos en el ámbito de los radianes, ahí el ángulo recto vale medio pi radian, se dice, ¿sí? Bueno, entonces, regresamos a la figura. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, en el ámbito de los grados, un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces, voy a dibujar acá una representación de un triángulo rectángulo, ¿sale? Y los ángulos rectos se marcan con un cuadrito, muchas veces relleno, en donde está ubicado el ángulo de 90 grados. Muchos de ustedes ya saben eso. Bueno, entonces aquí
aplicamos el teorema de Pitágoras. Pero para aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos nombrar los elementos de este triángulo para este teorema, ¿no? Aquí tenemos este lado grande que se llama hipotenusa y los otros lados se llaman catetos y les vamos a asignar la letra A y la letra B. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Cómo se enuncia en forma natural? De acuerdo a estas letras, ¿cómo se escribe el teorema de Pitágoras? C es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, también C es al cuadrado. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Muy bien. Ese es el teorema de Pitágoras en su forma analítica, se dice. Esa es su fórmula, pues. Bueno, pensemos en la primera vez que se dijo esta expresión. Dijeron, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? O dicho de otra manera, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, cuando lo dijeron por primera vez, tal vez los que estaban oyendo esa afirmación dijeron, bueno, demuéstrala, ¿sale? Y entonces tuvieron que demostrar ese teorema. Y la demostración involucró otros términos geométricos, otros principios matemáticos, tal vez. Y pues una vez que quien afirmó esto fue dando las justificaciones, las personas fueron convenciéndose, ¿verdad? O tal vez ni hubo personas que estaban escuchando esta expresión, simplemente lo escribió y debajo de lo que escribió, dio todas las justificaciones del por qué esa expresión es válida. Y al final, ya cuando terminó la explicación, todo era verdad y por lo tanto la expresión esta fue verdad. Y a partir de ahí, ¿verdad? Ya se usa esta expresión sin necesidad de seguirse demostrando a cada momento. A nosotros nada más nos dicen C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, muchas veces nada más lo que tenemos que entender es qué es C, qué es A, qué es B. Y qué significa elevar al cuadrado y sumarlos. Y con eso basta. Bueno, a donde quiero llegar con todo esto que les estoy diciendo, jóvenes, es que en geometría todo lo que se diga se tiene que demostrar. Vamos a tener altas expectativas con ustedes. Vamos a suponer que a algunos de ustedes les gusta mucho la matemática, de tal manera que se mete muy a fondo en las matemáticas y descubre un principio matemático que hasta ese momento no existía. Bueno, ustedes tienen que fundamentar su descubrimiento con todos estos conceptos matemáticos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Tienen que ir sustentando su postura, tienen que ir haciendo válidos sus comentarios, sus afirmaciones. ¿Ah? Porque si ustedes exponen su demostración, pero hay un paso que no convence, bueno, ahí ya se echa a perder todo. Porque van a decir, bueno, es que tú dices que acá ocurre esto, pero realmente eso está en duda. Bueno, si hay una duda, pues ya no se va a cumplir el objetivo de una demostración. ¿Sale? Bueno, entonces por esa razón, jóvenes, yo les voy a comentar los términos que existen y que están relacionados con todo esto que hemos comentado. No sé si más o menos fue suficiente lo que hablé para darles un panorama de dónde vamos a aplicar esto. Entonces, déjenme trasladarme a donde están las notas, porque ahí vamos a ver los principios, o mejor dicho, los términos que se usan en geometría para tal efecto. Bueno, voy a leer desde donde dice la demostración. Dice, una demostración se basa en hechos que, a su vez, deben ser demostrados. Pero para empezar, hay que aceptar afirmaciones sin demostración. Eso se llaman axiomas, ahorita hablamos de los axiomas. Matemáticas es, antes que nada, demostrar lo que afirmamos, valiéndonos de proposiciones. Bueno, aquí tenemos una de esas proposiciones, que es el axioma. No sé si ya lo comentamos en la clase anterior. Entonces, miren, muchas veces las demostraciones empiezan con axiomas o con postulados. Los axiomas y los postulados son cosas similares. Yo podría decir, para darles a entender, que como que el axioma se refiere a cosas más cotidianas, ¿verdad? Y como que el postulado se refiere a algo más relacionado con las matemáticas. Por ejemplo, un axioma dice, el todo es mayor que cualquiera de sus partes, ¿verdad? El todo es mayor que cualquiera de sus partes. Eso en el ámbito cotidiano se entiende perfectamente. Piensen en cualquier cosa, ¿verdad? Una silla, por ejemplo. Una silla puede que tenga tornillos, ¿verdad? Entonces, un tornillo es una parte de la silla. Entonces, el tornillo es menor que la silla o la silla es mayor que el tornillo, ¿verdad? Eso se entiende fácilmente. Bueno, pues ese es un axioma. Dice que un axioma es una proposición tan sencilla y evidente que no necesita demostración. ¿Verdad? No necesitamos reunir evidencias para que se acepte que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Todos decimos, sí,
Está bien. Así lo entiendo. No hay necesidad de que me traigas a la silla y de que me muestres un tornillo. No, no hay necesidad de eso. Yo lo entiendo perfectamente. Vienen ahora los postulados. Dice que los postulados son proposiciones no tan evidentes como un axioma, pero que también se admiten sin demostración. ¿Sale? No hay necesidad de demostrar un postulado. Esos postulados también se entienden. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, pues miren, hay infinitos puntos. Se dice, ese es un postulado. Primero, pues no podríamos demostrarlo porque no podemos ver un punto, pero abstractamente, es decir, en nuestra mente, se entiende eso, que hay infinitos puntos, ¿verdad? Y eso lo entiendo y eso puede ser un punto de partida para iniciar una demostración, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, en el plano hay infinitos puntos. Entonces, si yo remarco ciertos puntos, pues voy a formar ahí tal vez una figura geométrica, una circunferencia, un triángulo, un rectángulo, ¿sale? Bueno, otro postulado dice, el espacio tiene infinitos puntos, también infinitas rectas y también infinitos planos. La recta tiene infinitos puntos, eso ya lo comentamos, ¿no? Y lo ilustramos. Y quedamos convencidos de eso, ¿sí? Bueno, por un punto pasan infinitas rectas. Creo que eso también ya lo comentamos, ¿verdad, joven? ¿Sí? Entonces, cuando ya se comenta, pues ya nos queda o sea, que un postulado sustenta a otra afirmación. Bueno, y tenemos ahí otra lista de postulados. Miren lo que vamos a ver más adelante a propósito de los postulados. Vamos a platicar ahorita de los postulados de Euclides. Euclides fue un señor que dicen creo que existió antes de 300 años antes de Jesucristo, y él escribió un libro que se llamó, o que se llama Los Elementos, y ese es uno de los libros más publicados en la historia de los libros, ¿verdad? En ese libro, Euclides plantea 5 postulados. Esos 5 postulados sustentan todo lo demás que escribió Euclides. Los usó para sustentar muchos principios geométricos que escribió en ese libro. Ajá. Bueno, ahorita vamos a hablar de esos postulados, los postulados de Euclides. Entonces, sigue otro término, al menos ya lo han escuchado, y se llama teorema. Es una proposición que puede ser demostrada. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Miren, aquí hay otro teorema que seguramente les es bastante familiar. La suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 2 rectos. ¿Recuerdan ese? ¿Sale? De cualquier triángulo, ahí sí no es exclusivamente del triángulo rectángulo. No, aquí ya es de cualquier triángulo. Si yo tengo un triángulo acá, y tengo el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, entonces si sumo el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3, el total en grados va a ser 180. Ajá. Les decía yo hace rato de los radianes, son otra unidad de medida para los ángulos. En radianes eso equivaldría a pi radianes, así se dice, ¿verdad? Bueno, el caso es que suman 2 rectos, para no hablar de radianes ni de grados. 2 rectos, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, todo eso se tiene que demostrar. Y se ha demostrado esto de diferentes formas. ¿Sí? Hay varias formas de demostrar la afirmación. Bueno, después viene un concepto que es el corolario. Dice que el corolario es una proposición que se deduce de un teorema. Entonces, ¿de dónde viene el corolario? Del teorema. Como consecuencia del mismo. Y miren, esto lo van a entender bien. Del teorema que acabamos de mencionar, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo igual de 2 rectos, se deduce el siguiente corolario. Este es el corolario. ¿Sale? ¿Y qué dice el corolario? Que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Cuánto dice ahí? Un recto. Un recto. A ver. El teorema de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180 es general para todos los triángulos. Pero aquí tenemos un triángulo particular. Este triángulo es rectángulo. Y resulta que en este triángulo ya está identificado un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, si el teorema dice que si sumo los 3 ángulos obtengo 2 rectos, pero ya tengo uno, entonces podemos decir que si sumo los otros 2 en el triángulo rectángulo, ¿cuánto van a valer? Pues el otro recto, ¿no? Ajá, otro recto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el corolario, que en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos, que son estos, es igual a un recto. Vemos ahora los teoremas, o lo que es un teorema recíproco. Todo teorema, dice, tiene su recíproco. La hipótesis y la tesis, ya hablando de teorema, son respectivamente la tesis y la hipótesis del otro teorema. Dice, ejemplo,
El recíproco del teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 2 rectos, dice, si la suma de los ángulos interiores de un polígono vale 2 rectos, entonces el polígono es un triángulo. ¿Verdad? Miren, ahí lo estamos diciendo ahora a la inversa. Primero estamos hablando de los ángulos del polígono. Y luego en el recíproco estamos hablando del polígono. Decimos, si el polígono es un triángulo, entonces sus ángulos internos suman 180 grados o suman 2 rectos. ¿Verdad? Ahora, podemos decir esto mismo al contrario, ¿verdad? Si la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 grados, entonces el polígono es un triángulo. Porque el triángulo es el único polígono cuya suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Una pregunta, profe. Acá en el teorema recíproco, en el teorema, me acuerdo que decía que eso tenía que, como que demostrarse, ¿no? Bueno, ya estaba demostrado. Ajá. Pero acá el teorema recíproco dice que también puede haber falsos. Entonces, Así es que a veces no se cumple, o sea, digamos, no se puede hacer la reciprocidad. Ajá. Entonces, sí se puede enunciar su recíproco, pero eso no significa que pueda ser válido ese teorema recíproco. Entonces, los teoremas siempre van a ser ciertos y los recíprocos no siempre. No siempre, así es. Dice, no siempre los teoremas recíprocos son verdaderos, ¿verdad? Dice, las diagonales de un cuadrado son iguales, eso es verdadero. Ahora, si las diagonales de un paralelogramo son iguales, la figura es un cuadrado, eso es falso, porque hay otras figuras en donde las diagonales también miden lo mismo, ¿verdad? Vamos a entender esto de esta manera. A ver, primero nos hablan de un cuadrado, imagínense que esto es un cuadrado, ¿vale? Y voy a trazar sus diagonales. ¿Estarán de acuerdo que esas líneas rojas miden lo mismo si la figura estuviera bien trazada? Bueno, ahora voy a dibujar otra figura geométrica, un rectángulo, y voy a trazar sus diagonales. Ahora, ¿cómo son entre sí estas otras líneas rojas? Iguales. Entonces, si yo digo, las diagonales de un cuadrado son iguales, ¿están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no? Sí, las diagonales de un cuadrado son iguales, sí son iguales. Pero si yo les digo, si las diagonales de un cuadrilátero, por ejemplo, o mejor dicho, de un paralelogramo son iguales, entonces la figura es un cuadrado, ahí sí no vale. Porque también el rectángulo es un paralelogramo y sus diagonales son iguales, pero no es un cuadrado. Eso es lo que se afirma ahí, ¿vale? Entonces, los teoremas recíprocos no siempre van a ser verdaderos, como se menciona ahí. Bueno, vamos a ver más brevemente los demás. El lema, dice, es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. Es como un teorema preliminar a otro, que se considera más importante, ¿sí? Entonces, el lema es previo al teorema. Ejemplo, dice, para demostrar el volumen de una pirámide se tiene que demostrar antes el lema que dice que un prisma triangular se puede descomponer en 3 tetraedros equivalentes. O sea, previo a un teorema hay otras cosas que se tienen que demostrar. Entonces ahí es donde entra el concepto del lema. El escolio, dice, es una observación sobre un teorema previamente demostrado. Es un comentario adicional, pues. El problema es una proposición en la que se pide construir una figura que reúne ciertas condiciones, problema gráfico, o bien calcular el valor de alguna magnitud geométrica, problema numérico. Ejemplo de problema gráfico, construir una circunferencia que pase por 3 puntos dados. Ejemplo de problema numérico, calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide 6 centímetros. Bueno, entonces, todo lo tenemos que ir sustentando, ¿verdad? Por eso, lo de, si hay dudas, sí, bueno, ¿cuáles son tus dudas? Vamos a tratar de darle solución a esa duda, ¿verdad? Porque así se hacía la geometría. En geometría no hay lugar a dudas, pues, ¿sí? En geometría todo tiene que ser convencido. Claro, algunas veces hay cosas difíciles de entender, ¿sí? Pero muchos lo entienden y dicen, no, sí está correcto lo que dice, aunque otros no lo entiendan. El que una persona no entienda a veces un planteamiento no significa que sea falso, ¿verdad? Sino significa que ella no lo entiende, pero que es verdadero, ¿sí? Nos vamos a encontrar con cosas de esa naturaleza. Vamos a hablar de los postulados de Euclides, ¿vale? Entonces, el primero dice, se puede trazar una línea recta que pase por 2 puntos. Así está establecido el postulado. Vamos a parafrasearlo. Para trazar una recta solo necesitamos 2 puntos de ella. Y si tuviera yo 3 puntos, pues mejor, como que tienes más opciones. Y si tienes 4 puntos, pues hay más opciones todavía. Entonces, jóvenes, este postulado nos dice, cuando tú quieras trazar una recta, debes de tener al menos 2 puntos. Porque si no tienes 2 puntos, no puedes trazar una recta. En el ámbito geométrico, ¿eh? No puedes trazar una recta. ¿Sale? Entonces, Euclides estaba consciente de eso. Y ustedes dicen, bueno, pues sí, eso es obvio, es evidente. Pero fíjense que a veces lo pasamos por alto, ¿eh? A veces ignoramos eso y a la hora de trazar una recta, pues ni siquiera tenemos en cuenta los puntos, ¿verdad?
Si yo en este momento les dijera a ustedes, a ver, jóvenes, tracen una recta, a ver, ¿qué harían? Pues toman la regla, ¿verdad? Harían algo como esto, miren. Yo voy a tratar de emular lo que ustedes harían. Ahí está. Si yo fuera un alumno y el maestro me dijera, traza una recta, pues tomo la regla y hago esto. ¿Sale? Entonces, no definí los dos puntos. Y además eso ni es una recta, es un segmento de recta, ¿no? Una recta no tiene fin. Bueno, digamos, lo formal sería que yo hubiese puesto un punto, no sé si se alcance a ver este punto, ¿sale? Otro punto, ya tengo los dos puntos. A este primer punto le llamo punto A. ¿Dónde está? Aquí está. Y a ese segundo punto le llamo B. Y ahora sí tomo mi regla, la acomodo, de tal manera que coincida el borde de la regla con ambos puntos, ¿verdad? Vamos a suponer que ahí coincide. Entonces, ahora sí me ubico en el punto, o no es necesario ubicarse en el primer punto y en el segundo. Ya puedo trazar la recta, o el segmento de recta, o la semirecta, como le quieran entender, ¿verdad? Y ya hago el trazo. Ajá. ¿Sale? Bueno, entonces, así es esto, jóvenes. Euclides establece, para que tú puedas trazar una recta, necesitas dos puntos. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Sale? Sí. Les parece muy sencillo, ¿verdad? Y a veces de tan sencillo que parece, omitimos la manera formal de llevarlo a cabo. Simplemente hacemos una raya y ya decimos que eso es una recta. Bueno, si somos conscientes de los postulados, está bien que cuando hagan una recta simplemente hagan una línea, ¿verdad? Pero deben de saber que hay que tener definidos dos puntos. Miren, en el tercer semestre se va a ver una asignatura que se llama geometría analítica. Ahí se trabaja en el plano. Y ahí es donde tiene más sentido lo de los postulados de Euclides. ¿Sí? Porque, nada más por decir algo, vamos a hacer el análisis de una curva como esta. ¿Sí? A ver, ¿conocen ustedes esta curva, verdad? Parábola. Una parábola, ¿vale? Y la parábola tiene elementos. Por ejemplo, hay una recta que se llama lado recto. ¿Sí? Bueno, esa nada más está delimitada por esos dos puntos. Y a veces en la gráfica tenemos nada más la parábola. Y se le pide al alumno que trace su lado recto. Entonces el alumno dice, a ver, ¿el lado recto qué es? Un segmento de recta. Entonces, para trazarlo, ¿qué necesito? Dos puntos, según los postulados de Euclides, ¿no? O el primer postulado de Euclides. Dos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar los dos puntos en la parábola. Digamos aquí y aquí. Ahí está. Ya tengo mis dos puntos. ¿Qué hago? Pues ya trazo el lado recto de la parábola. ¿Sí? Más o menos les doy la idea, ¿o no? ¿Vale? Entonces, ustedes van a requerir de dos puntos para poder trazar una recta cualquiera. Bueno, dice el segundo de los postulados de Euclides. Se puede prolongar una línea recta indefinidamente a partir de una recta finita o a partir de un segmento, ¿no? Eso es algo muy evidente. Y es muy sencillo, pero aun cuando sea sencillo, sirve para sustentar otras afirmaciones, ¿eh? A ver, aquí tengo un programa que nos permite hacer trazos, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un triángulo. Ajá. Pero voy a unir estas líneas. ¿Sale? Voy a hacer otra línea. Y las voy a unir. Lo estoy haciendo así porque si luego de otro modo no me va a permitir mostrarles lo que yo quiero, ¿eh? Les ruego un poquito de paciencia. Bueno, entonces, imagínense ustedes que tenemos ahí un triángulo, ¿no? Bien hecho. Bueno, pues resulta que así como está el triángulo, yo puedo hablar libremente de los ángulos internos. ¿Sale? Pero para hablar de los ángulos externos, yo necesito hacerle algo más a las líneas de este triángulo. ¿Vale? ¿Qué se requiere para hablar de los ángulos externos? Lo que se requiere para hablar de los ángulos externos de este triángulo es prolongar las líneas. ¿Vale? Y ahí lo estoy haciendo, miren. Esto es una prolongación. Tomé una línea y la prolongué. Eso se puede hacer con la regla también. Prolongan una línea, el trazo, pues. Pero aquí yo quiero mostrarles la prolongación animada, digámoslo, ¿no? Una prolongación animada. Ahí está. Prolongo también el otro lado. Ajá. Y entonces ya les puedo hablar de los ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Estos de acá. Estos, ¿verdad? Este es un ángulo exterior, este es un ángulo exterior, este es un ángulo exterior. ¿Sale? Entonces, el postulado dice, mira, no necesito demostrarte que esa prolongación es parte de la misma línea.
tú lo debes entender. Y sí, es entendible, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí, jóvenes, una ilustración de lo que vendría siendo el segundo postulado de Euclides, ¿vale? Bueno, el 3 dice, se puede trazar una circunferencia con centro y radio dado, ¿sí? Bueno, voy a tratar de decirlo en mis palabras. Para trazar una circunferencia necesitan ustedes ubicar un punto al que le van a llamar centro y definir la abertura del compás, que vendría siendo el radio. ¿Se entiende? Miren, jóvenes, regresamos a este programa que nos permite hacer trazos, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí me perdí, aquí ya lo ubiqué. Dale. En este programa, permítame acomodar mis herramientas. Ahí tenemos a los elementos geométricos, ¿verdad? Que está un compás. Si yo les pidiera en este momento, a ver, tracen un círculo, ustedes inmediatamente toman su compás y luego dibujan, ¿sale? Y dicen, ah, bueno, ya está el círculo. Bueno, pero digamos, de manera formal, para trazar un círculo, ustedes tendrían que solicitar más información. No pueden trazar un círculo arbitrario, a menos que se los digan, ¿verdad? Si les dicen, tracen un círculo arbitrario, háganlo como ustedes quieran. Pero si les dicen, tracen un círculo, ustedes deben de decir, a ver, ¿pero dónde quiere que ubique el centro? Y díganme la medida del radio. Ah, entonces están solicitando la información necesaria y suficiente para trazar un círculo o una circunferencia, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Ubicar el centro. Entonces, digamos, yo quiero trazar un círculo, entonces debo ubicar el centro, aquí. Ahí va a estar el centro. Es un punto. Está bien, a ese punto le voy a llamar C. ¿De acuerdo? Y el radio va a ser de una cierta medida. Ah, bueno. Entonces, como ya me dijeron la medida, ajusto a la medida de mi compás. Ahí está. Incluso ahí vean cómo aparece una unidad de medida que son centímetros, ¿no? Me dijeron 3.6 centímetros. ¿Está bien? Ya tengo el radio. Ahora sí, ubico mi compás en el punto C. ¿Sale? Y ahora dibujo la circunferencia. Ya está. Entonces, Euclides, jóvenes, lo escribió de esta manera. Él dijo, se puede trazar una circunferencia con centro y radio dado. Nosotros lo podemos entender de esta forma. Para trazar una circunferencia necesitas el centro y la longitud del radio. Entonces, vamos a tratar de ilustrar esto. Miren. Por ahí, de repente, viendo los puntos y rectas notables del triángulo, si tenemos un triángulo acá, y les dicen, pues usando los conceptos apropiados de los puntos y rectas notables del triángulo, tracen la circunferencia inscrita o circunscrita a este triángulo, ¿verdad? Circunscrita es que la circunferencia pase por los 3 vértices. Entonces, para trazar ese círculo, imagínense que es un círculo o circunferencia, ¿qué necesitamos? Porque estaba así. ¿Qué necesito? ¿Un compás? No, bueno, está bien el compás. ¿Y antes del compás? ¿Un punto? Buscar el punto. El punto, ¿verdad? Un punto que le corresponde ¿a quién? Al centro. ¿No es así? Bueno, por los métodos que nos indican en ese tema, dicen, el punto está aquí. Aquí está el punto. O sea, bueno, ya tengo el punto y el radio lo definen los vértices del triángulo. Entonces, si ya tengo ese punto, ya tengo el vértice, ya tengo la longitud del radio, ya puedo trazar mi circunferencia. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces, siempre que quieran trazar un círculo, piensen en que van a necesitar un punto que le corresponde al centro y una longitud que le corresponde al radio. El cuarto postulado. Todos los ángulos rectos son iguales. Si estamos hablando de un ángulo recto, si hablo de otro ángulo recto distinto, no son distintos. Perdón, de otro ángulo recto que esté ubicado en cualquier otra parte de la figura, pues no va a tener una medida distinta. Ahí está diciendo que si vas a usar una unidad de medida, pues a todos los ángulos que sean rectos le vas a dar el mismo valor. Entonces, estoy usando grados. Bueno, pues la unidad de medida es grados. El valor para un ángulo recto es 90. Y si tienes otro ángulo recto, pues también ese va a valer 90. 90 grados, pues. Entonces, la medida de todos los ángulos rectos es la misma en cualquier unidad de medición. Esos son los 4 postulados de Euclides sencillos, los fáciles de entender. Viene un postulado especial. Jóvenes, ¿por qué especial? Pues resulta que dicen que ese postulado pues tiene sus lados oscuros, ¿verdad? Bueno, funciona en lo que se llama geometría euclidiana, pero este postulado incluso dio origen a otras áreas de la geometría, como la geometría esférica, ¿verdad? Porque dicen que este postulado
no es válido para otro tipo de geometrías. Pero en la geometría plana, ¿sí? Ahí sí es válido. Pero como les digo, hay otras geometrías en donde este postulado no tiene validez. Y por esa razón, el quinto postulado de Euclides ha sido tema de controversia, ¿verdad? Entre matemáticos. Y ha sido tema de estudio más a fondo. Yo no les voy a hablar de esa situación. Les voy a hablar de tratar de darles a entender lo que el quinto postulado nos dice. ¿De acuerdo? Porque miren, lo voy a leer así de manera literal y van a ver que no es tan simple. Entonces dice, si una línea recta que corta a otras dos rectas forma de un mismo lado con ellas ángulos interiores cuya suma es menor que dos rectos, las dos últimas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en que la suma de los ángulos es menor que dos rectos. Resulta que este postulado no es tan fácil de entender. ¿Le entendieron como el que dice se puede trazar una recta que pase por dos puntos? No. No, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, miren, para poder entenderlo vamos a ir haciendo trazos para ir mostrando lo que este postulado significa, ¿sí? Primero lo voy a leer de manera detenida. Si una línea recta, bueno, ahí está una línea recta, que corta a otras dos rectas, ¿cuántas rectas van a estar involucradas entonces? 3. 3, ¿sale? Ahora, ¿qué relación hay entre una y otra? Dice que una va a cortar a las otras dos. ¿Se entiende eso? Salud, Vania. Gracias, profe. Bueno, forma de un mismo lado. Ahorita vamos a ver qué es eso de un mismo lado. Se refiere a que cuando la recta que corta las otras dos, pues tiene dos lados, ¿verdad? Y sí, miren, a ver, voy a trazar acá una recta. Y ahora digo, esa recta tiene un lado derecho con respecto a nosotros y un lado izquierdo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, dice ahí, si una línea recta que corta otras dos rectas forma de un mismo lado con ellas ángulos interiores. ¿Sale? Entonces ahí nos habla de ángulos internos, de los ángulos que nosotros consideramos que están por dentro, cuya suma es menor a dos rectos, o sea, menor, si hablamos de grados, ¿menor a cuánto? 180. Menor a 180 grados. Las dos últimas rectas prolongadas indefinidamente, y aquí esta palabra, pues ya la sustenta el segundo postulado, ¿no? Se cortan del lado en el que la suma de los ángulos es menor que dos rectos. Bueno, vamos a trasladarnos aquí. Bueno, voy a ilustrarlo primero con dos rectas paralelas, ¿sabes? Bien, ustedes saben que si yo trazo aquí, en esta regla, los bordes de dos rectas, ¿cómo son entre sí las rectas? ¿Paralelas? Paralelas, ¿no? Y ahora voy a trazar una segunda recta. Ajá, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Ahí está una tercera recta, mejor dicho. ¿Sí? Ahora miren, esta estructura seguramente ustedes ya la vieron alguna vez. Cuando hablaron de los ángulos que se forman entre dos paralelas y una secante, se dice. O una transversal. Ahora miren, vamos a hablar de los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Yo los voy a marcar. ¿Están de acuerdo que ese es un ángulo interno? Sí. Este es otro y este es otro. Ajá. Entonces, esta zona es el lado derecho de la recta. ¿De acuerdo? Y esta zona es el lado izquierdo de la recta azul. Entonces, miren, si yo sumo, aquí le voy a poner números, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? A ver, si yo sumo los ángulos internos que están en el lado derecho, ¿qué ángulos estaría sumando? El 1 y el 2. El 1 y el 2. Y si lo sumo, ¿cuánto me da de valor la suma del 1 con el 2? 180. 180 grados, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y si sumo el 3 con el 4? ¿Cuánto me da? Lo mismo, 180. 180 grados, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, la suma de los lados que están en el lado, perdón, la suma de los ángulos que están en el lado izquierdo es igual a la suma de los ángulos que están en el lado derecho. No hay diferencia entre esas sumas, ¿sí? Bueno, les pregunto, ¿las rectas en color rojo se van a juntar en algún momento? No. No, porque son paralelas, ¿verdad? Para que se junten tendrían que dejar de ser paralelas. Y para que dejaran de ser paralelas, una tiene que tener una inclinación distinta. ¿Sí me explico? Y al tener una inclinación distinta, por ejemplo esta, ¿verdad? Ya los ángulos ya cambian. Miren, voy a dibujar rápidamente rectas que no sean paralelas entre sí. Ajá, sí, rápidamente. Ahí está. Y ahora trazo otra recta que las corte. Ahora sí, miren, voy a marcar aquí un ángulo, el ángulo 1, voy a marcar el ángulo 2, voy a marcar el ángulo 3 y voy a marcar el ángulo 4.
A ver, no sabemos cuánto miden exactamente la suma del ángulo 1 con el 2, ¿verdad? Pero podemos afirmar que miden cuánto, una aproximación. Podemos decirlo de esta manera, miren, menos de 180 grados. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Sí. La medida exacta no la sabemos, pero sí podemos afirmar que miden menos de 180 grados. Ahora, ¿el 3 y el 4? También. No, Miden más de 180 grados. 180 grados. ¿Sale? La suma del 3 con el 4 es mayor a 180 grados. La suma del 1 con el 2 es menor a 180 grados. ¿Les queda claro eso, jóvenes? ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a ilustrar el postulado de Euclides. Yo voy a trazar una recta. Así. ¿De acuerdo? Esa recta es la de color rojo. Y ahora voy a cambiar la inclinación de la regla y voy a trazar otra recta, digamos en color azul, para que se distinga de la primera. ¿Sale? Y luego voy a trazar otra recta a la que le voy a dar color verde. ¿Sale? De tal manera que esa recta corte a las otras. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ya tenemos las tres rectas que están involucradas en el teorema. Dice, si una línea recta que corta a otras dos forma de un mismo lado con ella ángulos interiores, ¿verdad? Bueno, aquí ya sabemos que hay 4 ángulos interiores, ¿no? Pero me va a interesar solamente el lado donde están los ángulos interiores o cuya suma mide menos de 180 grados. ¿Se entiende? Bueno, con respecto a ustedes, ¿cuál es ese lado? El derecho. El derecho, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, voy a cambiar de color. A ver, el amarillo, pero luego el amarillo no se ve bien. Un morado. ¿Sale? Estamos hablando de estos ángulos. Son interiores, ¿no? Y están en el lado donde suman menos de 180 grados. ¿Sale? A eso se refiere. No tomemos en cuenta el otro lado, porque en el otro lado la suma de los ángulos interiores es de más de 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Dice, las dos últimas rectas prolongadas indefinidamente. ¿Quiénes son las dos últimas? Bueno, la roja y azul en este caso, ¿no? Se cortan del lado en el que la suma de los ángulos es menor que 2 rectos. Es decir, si yo prolongo la azul por el lado derecho y prolongo la roja por el lado derecho, ¿qué va a pasar entre ellas? Se van a unir en un punto determinado. ¿Verdad? Ahora, ¿y si las prolongara por el lado izquierdo? ¿Se unen? Se van a alejar. Se van a separar más. Ahí no, ¿verdad? Entonces, por eso nos interesa el lado donde la medida de los ángulos es menor que 180 grados. Ah, bueno, y lo hacemos. Aquí está la regla. Voy a prolongar la de color azul. Bueno, imagínense que ahí está alineada. No es tan perfecto, pero digamos que sí. Entonces, prolongo. Híjoles, sí está muy desfasado. Digamos que prolongo la línea azul. Dejé un espacio para que se vea que de ahí proviene. Y prolongo la de color rojo también. Voy a tratar de alinearlo bien. Ahí está. Pero muevo la regla más para acá. Apelo a su paciencia, jóvenes. Le cambio el color. Bueno, ahí todavía no se juntan, pero si me muevo más a la derecha y hago lo correspondiente con la azul, se prolongaron las líneas, ¿de acuerdo? Y lo volvemos a leer y tal vez ya sea más comprensible. Dice, si una línea recta que corta a otras dos rectas forma de un mismo lado con ellas ángulos interiores cuya suma es menor que 2 rectos, las dos últimas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que la suma de ángulos es menor que 2 rectos. ¿Sale? Bueno, fíjense, este postulado es tan especial que tiene muchas formas de entenderse. Dice aquí, este postulado tiene un equivalente, y tiene varios, ¿no? Que es el más usado en los libros de geometría. Ese postulado dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. Así dice, ¿verdad? Y como que no le encontramos relación, pero los que estudian a fondo la geometría, pues le dan esta equivalencia, pues, ¿verdad? Otra equivalencia es que dice que este postulado es el mismo que se dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. También es un equivalente, pues. Tal vez ahorita no lo entendamos, no le encontremos relación, pero realmente sí se puede enunciar de esa manera. Pues ya estudiándolo más a fondo, se puede enunciar de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya a grandes rasgos, jóvenes, vimos ahí los 5 postulados de Euclides. Ya platicamos sobre ellos. ¿Cuál es la intención de hablar de esos postulados? Bueno,
Pues resulta que de aquí en adelante, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a hacer trazos y esos trazos se van a fundamentar, aunque ni siquiera lo tomemos en cuenta, pero tienen como fundamento estos postulados. Bueno, primero, ¿cómo trazar un segmento? Vamos a tratar de explicar estos trazos con cierta formalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar un punto. Y como es un punto, para tener referencia a ese punto, le vamos a dar un nombre, ¿sí? Ese nombre va a ser, pues, una letra mayúscula, ¿verdad? La A. ¿Dónde está el punto? Entonces, ese va a ser el punto A. ¿De acuerdo? Y luego ubico otro punto. Ahí. Y a ese punto le voy a nombrar como punto B. ¿Sale? Ups. Ahí está, el punto A y el punto B. Esos puntos me van a definir mi recta. Entonces ustedes dibujen un punto en su libreta y a ese le ponen A, dibujan otro punto y a ese le ponen B. Ahora van a hacer coincidir la regla, ¿sale? De tal manera que coincida con los puntos, que el borde de la regla coincida con los puntos A y B. Más o menos así como lo tenemos. ¿Sale? Y luego, ¿qué hacemos? Pues rayamos, ¿verdad? De A a B. ¿Sale? Y lo que tenemos es un segmento de recta. Y a esto le ponemos A, B y arriba una raya. Entonces, ese es el segmento AB. Enseguida. ¿Cómo duplicar o cómo copiar un segmento sobre una recta? Nos referimos a la longitud. Cuando decimos segmento, prácticamente estamos diciendo la longitud del segmento. Bueno, voy a conservar ese segmento AB. ¿Sale? Y voy a trazar una segunda recta. Pero para ahorrarnos tiempo, ya no la voy a hacer formalmente, ya no voy a poner un punto al principio, un punto al final. Ya simplemente la trazo, ¿no? Permítanme. Hagan de cuenta que ya tengo definidos mis puntos de inicio y final. Entonces hago esto. ¿Sale? Y sí les voy a poner nombre ahora. Ahora a un punto extremo de esa recta le voy a llamar C. ¿De acuerdo? Y al otro extremo le voy a llamar D. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen que dibujar dos segmentos. No importa la longitud del otro segmento. Dibujen un segmento AB y luego dibujan un segmento CD. De cualquier medida y con cualquier inclinación, ¿eh, joven? ¿Ya? Ahora vamos a aprender a tomar medidas con el compás. Tomo mi compás. ¿De acuerdo? Y miren, voy a poner uno de los extremos del compás, lo voy a hacer coincidir con un punto del primer segmento, o sea, del segmento AB. Y luego voy a abrir el compás de tal manera que la otra punta coincida con el otro extremo del segmento, que en este caso es B. ¿Vieron cómo lo hice? Puse el compás en el punto A y la abertura del compás fue hasta el punto B, o sea, hasta el otro extremo del segmento. Y así estoy tomando la medida del segmento AB. ¿Se entiende? Ahora, sin variar la medida o la abertura del compás, yo traslado mi compás a uno de los extremos del segmento CD. ¿Se entiende, jóvenes? Ahí está. Y ya que tengo ubicado mi compás, voy a marcar un arco. ¿Sí? Los trazos que se hacen con compás, si es completo el trazo, es una circunferencia. Si es una porción, es un arco. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces voy a dibujar ahí el arco. Ahí está. Entonces, ya quedó ahí una línea, o mejor dicho, un arco en color negro que atraviesa, se dice intersecta, a una recta de color azul. Ahora, ¿qué hay en la intersección de la recta en color azul y del arco en color negro? No, un punto. Ya lo que tenemos ahí es otro punto. Por lo tanto, le voy a dar otro nombre. Vamos a llamarle con la letra que sigue del alfabeto. El punto E. ¿Sale? Bueno, entonces, a partir de ahí ya podemos hacer la siguiente afirmación. ¿Cuál? La que dice que el segmento... Ay, permítanme activar el lápiz. El segmento... a ver, déjenme checar. Creo que no está activado el lápiz. Ahí está. Ya, tenemos el segmento AB y tenemos el segmento CE.
que son los que me interesan. ¿Cómo son entre sí? Díganmelo ustedes. ¿De la misma medida? Ajá. O sea, ¿qué símbolo pongo entre ellos? ¿De acuerdo? Ahí sí voy a poner el signo igual. ¿Sale? O sea, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento CE. Entonces, jóvenes, cuando ustedes quieran trasladar una medida de un segmento a otro segmento, ¿con qué herramienta lo vamos a usar? Con el compás. Ajá. ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? Con el compás. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, en nuestros días nosotros lo hacemos de esta manera. Tomo la regla y luego hago coincidir un extremo de la regla con un extremo del segmento, donde empieza la medida, ¿no? Y luego ahí digo, a ver, mide, a ver, ¿cuánto ven ustedes que mide ahí? 6.9. Sí, yo veo 6.8. 6.8. Digamos 6.8, ¿sale? Ah, bueno, entonces lo que hago es tomo la regla y voy a trasladar esa medida en la recta azul. Y ya marco el mismo punto, ¿no? Ahí está. Digamos 6.8. Piensen que es 6.8. ¿Así lo hacemos o no, jóvenes? Pero porque ahora tenemos instrumentos de medición, con rayitas, números y toda la cosa. ¿Sí? Pero antes así no se hacía la geometría. Por eso les pedí que le borraran esas marcas, que le borraran la graduación, para que ustedes no piensen en medidas definidas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente procedimiento. ¿Cómo sumar segmentos? Pues para sumar segmentos necesito tener al menos dos, ¿no? Voy a marcar dos segmentos. Imagínense que ya tengo los puntos extremos. Entonces, voy a trazar un segmento aquí de un color azul. Ahora voy a usar el color verde y voy a trazar otro segmento. ¿Sale? Ahí está el otro segmento. Entonces, esos segmentos los quiero sumar, pero para eso necesito de referencia un tercer segmento. ¿Sale? Que va a ser este. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ahora pues voy a ponerle los puntos que no les puse al principio. Entonces, ese va a ser el punto A. Este va a ser el punto B, que dan origen o que representan el segmento AB. Aquí tenemos al segmento, o al punto C, mejor dicho. Aquí tenemos el punto D, luego el punto E y el punto F. ¿Sale? Entonces, lo que quiero hacer es sumar el segmento AB con el segmento CD. ¿Sale? Bueno, muchos ya se imaginaron cómo. Tomo mi compás y voy a tomar la medida del segmento AB. ¿Sale? Hago el ajuste. Y digamos que ahí está la medida del segmento AB. Ahora esa medida la traslado al segmento F. ¿Cómo? Haciendo un pequeño arco. A ver, ¿hasta ahí van bien? Haciendo un pequeño arco. Entonces, a ese punto que se generó, le voy a llamar G. Ahora está en el lugar. ¿Sabes? Ya tenemos un punto llamado G. Ahora voy a tomar la medida del segmento CD, que es el segundo de ellos. Ajusto mi compás de tal manera que la otra punta o el otro extremo coincida con el punto D. Traslado mi compás a partir del punto llamado G. ¿Sale? Y ahí vuelvo a dibujar otro arco. Y como se generó otro punto, pues a ese punto le voy a llamar H. A ver, jóvenes, ¿quedó claro el procedimiento? Bueno, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer esto, miren. AB más CD es igual a ¿qué? A EH. A EH. Muy bien, Vani. Ya. Ahora vamos a hacer la resta. ¿Sale? Vamos a hacer la resta de los mismos segmentos. Ustedes dibujen otros dos, uno que sea más grande que el otro, el primero que sea más grande que el otro. Yo ya los tengo dibujados, ustedes tienen como que más facilidad para dibujarlos ahí. Y vamos a tener que dibujar otra recta también de referencia. Entonces tenemos esto, ¿verdad, jóvenes? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora activamos, yo voy a activar mi compás, ustedes lo toman, y voy a tomar la medida
del segmento mayor. Ajusto el compás. Y digamos que ahí coincide la abertura del compás con la medida del segmento AB. Traslado mi compás al punto E. ¿Sabes? Y voy a hacer un arco. Voy a hacer un arco. Ese arco y la recta EF o el segmento EF origina otro punto al que le llamamos igual que hace rato G. Ahora voy a tomar la medida del segmento CD con el compás. Ajusto la anchura del compás que vendría siendo el radio. Ya que lo haya ajustado, ya tomé la medida, me vuelvo a ubicar en el punto E y dibujo un segundo arco. ¿Sale? Y eso genera otro punto al que lo voy a llamar punto H. Y ahora puedo escribir la expresión, ¿verdad? ¿Qué decimos? Que AB, permítanme, voy a ajustar esto, ahí está. AB, segmento AB, menos el segmento CD, es igual al segmento HG. ¿Qué hicimos ahí? A un segmento le restamos el otro. Y estamos obteniendo la diferencia entre ellos. ¿Sí? Entonces, ya tuvimos la diferencia la podemos medir con el compás también, si queremos hacer con ella algo más, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos un compás cuya abertura es igual a la diferencia entre el segmento AB y el segmento CD. ¿De acuerdo, jóvenes?